a Lucas capítulo 2, vamos a estar leyendo allí de los versos 1 al 14. Allí la Reina Valera le pone un título, Nacimiento de Jesús. Es precisamente lo que vamos a ver hoy, el nacimiento de Jesús. Leemos para honra y gloria del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de su ciudad Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Señor, te presentamos una vez más tu palabra, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que la uses en medio nuestro, Señor. Que hables a nuestra vida, que seamos edificados, Señor. Que podamos ser, Señor, motivados, Padre eterno. Aquellos que no te conocen, mi Dios, tu Espíritu Santo pueda hablar a su vida. Que la semilla, Señor, pueda ser sembrada en este día, Padre Santo. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, como se estila en estos días, ¿verdad? Uno aprovecha estas fechas para tratar estos temas que tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Ya tratamos el nacimiento de Cristo hace unos días y vamos a verlo ya prácticamente en otro enfoque. Y lo primero que nosotros vemos en este contexto es que ante un evento histórico, ¿verdad? Ante un evento histórico que rodeaba a José y a María, este evento histórico lo condujo a ellos a su lugar de nacimiento, a su lugar de procedencia, que como leímos en el texto, era Belén, ¿verdad? La ciudad de David. Y este evento histórico fue la promulgación de un edicto que daba como resultado, ¿verdad?, un censo. El emperador tiró un decreto que obligaba que todos los que procedían de un lugar de manera particular fuesen a ese lugar para ser contados, para ser empadronados. Entonces ellos tenían que ir allí a ese lugar. Ahora, las escrituras no nos revelan cuál era la motivación de este conteo, de este censo. Lo que sí nosotros podemos observar es que este censo condujo a José y a María encinta a Belén. Y esto no es algo de la casualidad, sino algo que estaba en la mente de Dios, que tenía que suceder. Ellos tenían que ir a Belén, ¿verdad? Y el Señor, como siempre, en su soberanía, está empujando la historia para que las cosas sucedan conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él entiende, porque Dios es soberano y todas las cosas están en su mano. Entonces el Señor estaba empujando la rueda de la historia para que ellos fueran a Belén y que Jesús naciera allí. Y nosotros vemos estas profecías, ¿verdad? Antes de que esto sucediera, lógicamente, si son profecías, en el Antiguo Testamento, acerca del nacimiento del Mesías, acerca del nacimiento de Jesús. En Isaías 7:14, nosotros leemos lo siguiente: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahí vemos también en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? O sea, estaba profetizado que Jesús tenía que nacer de una virgen, tenía que nacer en ese lugar, y Dios estaba ocupándose de que las cosas sucedieran así. Y Lucas, mis hermanos, nos informa cómo acontecieron estas cosas en el versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, el mesón, ¿qué era? Muchas veces hemos hablado de lo que era el mesón. Y si pensamos en el mesón, pensemos en un hotel. Pero no un hotel 5 estrellas, sino un lugar rústico donde la gente se quedaba, una posada. Y no era como ahora, que puede haber una posada, un hotel en una esquina, uno en la otra ciudad otra, sino que allí en Belén, aparentemente, ese era el único lugar que había para que los viajeros posaran allí, para que se quedaran. Y la gente llevaba su cobija, llevaba su asunto de dormir, y se tiraban todo en un espacio abierto allí, y amanecían allí, pasaban la noche allí. Sin embargo, ese lugar, cuando José y María tuvieron que ir a Belén, estaba full, estaba lleno, no cabía nadie. Por eso Lucas nos informa que no había lugar para ellos en el mesón, por lo que José y María no encontraron un lugar donde quedarse. Ahora, había un agravante. ¿Cuál era el agravante? Bueno, ya estaba encinta. ¿Se imaginan? Ellos podían quedarse ellos dos en cualquier sitio, dos personas adultas, pero una mujer, con la delicadeza, ¿verdad?, de una mujer que esté embarazada, tenía que quedarse en un lugar a donde de alguna manera se protegiese de la noche. Era apremiante que ellos construyesen un lugar donde posar, ¿verdad? Y las casas en Palestina, mis hermanos, tenían un establo. Este establo era un lugar pensado para los animales, en ocasiones era una casucha, en ocasiones era una cueva, ¿verdad? Y las casas tenían ese establo. De manera que a donde ellos pasan la noche para poder protegerse del frío y de los ladrones es en un establo, posiblemente en una cueva donde habían animales, ¿verdad? Ahora, allí en aquel lugar pensado para animales, también había una caja a donde se le depositaba a los animales la paja, el follaje, ¿verdad?, el forraje que ellos comían. Esta paja, este lugar, este cajón, es a lo que se le llama pesebre. El establo es el lugar donde estaban los animales para hacer cuidado de los ladrones, hacer cuidado del frío, y este cajón era el comedero de ellos. O sea, se le ponía la paja y ahí ellos acomodaron al niño, improvisaron, digamos, una cuna allí en aquel lugar. El establo, esta caja es la que nosotros conocemos como pesebre. De manera que es en un establo, mis hermanos, un lugar pensado para los animales. Y nosotros podemos ver en las portadas y en las tarjetas esto muy bonito, ¿verdad? Y muy detallito y todo lo demás. Pero cuando usted se va a la realidad de las cosas, un establo es un lugar donde habían animales. Los animales no huelen bien, el excremento de animales, los molestos del frío de la noche. O sea, usted piensa en todo eso y no piensa que ellos amanecieron en un hotel 5 estrellas. Y que qué bonito, que la naturaleza hacía frío, los animales allí. Imagínese usted que tiene niños, ¿verdad? Que su niño nazca en un lugar así. O sea, no es un lugar, no es el mejor lugar para que un niño esté. Hoy la gente diría, pero que hay muchos microbios y hay muchas cosas, que los animales producen tal cosa y que eso puede afectar al niño, puede afectar a la madre. O sea, no se pensó en nada de eso. Jesús nació en un lugar pensado para animales, con todas las implicaciones que esto representa, ¿verdad? Y Lucas continúa informándonos acerca de este evento, y en el versículo 8 Lucas nos dice que habían pastores en la cercanía quienes se turnaban para cuidar las ovejas de las fieras y de los ladrones. O sea, en ese lugar donde ellos estaban, en la cercanía, también habían pastores que estaban cuidando los animales, estaban cuidando las ovejas y estaban cuidando, obviamente, otros establos y otros lugares. Y los pastores eran hombres humildes cuyo oficio
estaba catalogado como bajo para la sociedad de su tiempo, con un oficio inmundo, eran despreciados por la sociedad, al igual que los publicanos. Ellos no podían testificar en un tribunal. Ahora, esto no quiere decir que el oficio de pastor fuese un oficio inmoral, ¿verdad? No, para nada. Ahora sí, desde el punto de vista social, era un oficio bajo, era prácticamente el último escalón de la sociedad. Y podemos ver esto porque Moisés fue pastor, ¿verdad? David fue pastor, el Señor se llama a sí mismo el pastor de los pastores. O sea, no era un oficio inmoral, pero sí era un oficio humilde, ¿verdad? Un oficio humilde desde el punto de vista de las personas que lo hacían. Ahora, pese a esto, estos hombres que constituían el último escalón, estos hombres fueron a quienes se les da el anuncio. Es a estas personas humildes a quienes Dios toma para dar el anuncio de que el Salvador venía al mundo. Dice la Biblia en el verso 9 que un ángel, de forma dramática, ¿verdad?, e indescriptible, algo que ni con las letras de la Biblia podemos describir, dio este anuncio tan importante. Versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, y fueron rodeados por la gloria del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de ello? ¿Cómo se sintieron al ser rodeados por la gloria del Señor? Pues sintieron gran temor, mis hermanos. No todos los días la gloria del Señor nos rodea a nosotros. ¿Y qué era lo que pasaba en la antigüedad cuando alguien de alguna manera tenía contacto con el Señor? Que esa persona entendía que se iba a morir, ¿verdad? Y se llenaba de miedo, se llenaba de pánico, porque quien veía al Señor, pues moría, ¿verdad? Y si había algo parecido y referente, usted sabía que usted probablemente iba a morir. Fue lo que pasó con Pedro cuando Jesús le dice que eche las redes. Ve y echa las redes. Está bien, como tú me lo dices, yo la voy a echar. Y cuando la barca se activa de peces y hay que traer otra barca, cuando Pedro ve a Jesús le dice, no, aléjate de mí, que yo soy un pecador. O sea, él se dio cuenta en ese momento que estaba hablando con Dios y que él estar cerca de Dios representaba la muerte para él. Lo mismo pasó con Isaías, en Isaías capítulo 6, verso 5. Dice Isaías en el versículo 5 del capítulo 6, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué esperaba Isaías después de eso? Que se iba a morir. O sea, esto lo llenó de temor. Entonces, estos humildes hombres temieron al encontrarse rodeados por la gloria de Dios, como podríamos temer usted y yo, porque no es cosa pequeña, mis hermanos. Estamos hablando del Rey del mundo, estamos hablando del Creador, estamos hablando de Dios. Son cosas que no han subido a nuestros corazones, mis hermanos. Ser rodeado por la gloria de Dios. Y en los versículos 10 al 12, el ángel alienta a estos pastores, ¿verdad?, a no tener miedo. Y le comunica la noticia dónde y cómo ellos iban a encontrar el niño. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado, ¿dónde? En un pesebre, ¿verdad? En una caja, un comedero de animales, algo que estaba dentro de su mismo contexto. Ellos sabían lo que era un pesebre, porque en eso era que ellos trabajaban, ¿verdad?, en cuidar los animales. Y una multitud de ángeles sorprendieron a estos hombres. Además de este ángel que estaba hablando con ellos, una multitud de ángeles los sorprenden, mientras aún este ángel le daba instrucciones a ellos de cómo iban a encontrar al niño. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero eso era una multitud de ángeles que decían al unísono lo mismo. ¿Se imaginan eso? Este es el primer canto de Navidad. O sea, una multitud, millares, cantidad de ángeles diciendo lo mismo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, los ángeles estaban glorificando a Dios.
Y el propósito de esa noticia, mis hermanos, es que los hombres, al igual que los ángeles, también glorifiquemos a Dios, mis hermanos. Glorifiquemos a Dios porque Cristo nació. Y el nacimiento de Cristo da gloria a Dios. Y Dios está siendo glorificado en este contexto por los ángeles. El nacimiento de Cristo es la expresión del favor de Dios para con los hombres, hermanos. Dice la versión Reina Valera, ¿verdad? Que estamos leyendo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero la versión NBI dice lo siguiente, el mismo verso, ¿verdad? Otra versión. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O sea, no todos gozan de su buena voluntad, ¿verdad? No todos gozan de la buena voluntad de Dios. Ahí por ahí dicen que todos somos cristianos. No todos gozan de la buena voluntad de Dios. Y Mateo capítulo 7, los versículos 13 al 14, dice lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esta traducción de la Reina Valera, del versículo 14, podría hacernos pensar que cualquiera entra por la puerta estrecha. O sea, que la buena voluntad es para todos los que están, ¿verdad? Y la salvación ciertamente está disponible para todos. Pero nosotros no podemos tener salvación si nosotros no recibimos aquel que ellos están anunciando. O sea, ahí está la clave, mis hermanos. Estos ángeles están proclamando paz a los hombres, pero esa paz vendría solo a través del anunciado. Solo a través de Cristo es que nosotros podemos tener paz. Y Romanos capítulo 5, verso 1, que es un verso conocido, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta expresión de la multitud de ángeles es el primer canto de Navidad. Porque Jesús es nuestra Navidad. O sea, no es las celebraciones que nosotros vemos por ahí de diferente índole y con diferentes adornos, mis hermanos. Nuestra Navidad es Cristo y fue recibido, ¿verdad?, por una multitud de ángeles a través de este canto, como nosotros lo vemos hoy. Nuestra Navidad es Cristo. Cristo es nuestra Navidad. Así que gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Ellos proclamaron gloria a Dios en el lugar más alto. ¿Cuál es el lugar más alto? El cielo. Gloria a Dios en las alturas, y mientras proclamaban paz y buena voluntad en el lugar más bajo en la tierra. Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y buena voluntad, favor de Dios para con los hombres, representaba ese nacimiento de Cristo. Y esa paz es personificada por Cristo. Es solo a través de Cristo que nosotros podemos tener paz con Dios, hermanos y amigos. Él es el príncipe de paz. Y leíamos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el único que puede darnos paz. Él es el único. El mundo desea y busca una paz que nunca va a encontrar si no la busca en Jesucristo. La única paz está en Cristo. Ahora, no importa cuánta conferencia haga la ONU, ni cuánta conferencia hagan los organismos internacionales y los líderes mundiales, no van a encontrar paz si no la buscan en Cristo. Es en Cristo que nosotros podemos encontrar paz. Cristo es el único que puede darte esa paz que tanto tú necesitas y que tanto tú buscas. Él es el príncipe de paz. Dijo Jesús en Juan 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, es el Señor, es Cristo quien nos va a dar paz a nosotros. Y este nacimiento representa esa paz. Y en esta época nosotros, como les decía, celebramos Navidad de diversas maneras. Algunos discuten si se puede celebrar Navidad o si no. Y hay debate sobre eso, que si es pagana la celebración, que si no es pagana, que si la celebro, que si pongo el arbolito, que si no lo pongo. Usted puede poner lo que usted quiera. Ahora sepa usted que el único que le va a dar paz es Cristo. Amén.
Usted puede poner su bombillito, ciertamente nosotros tenemos luz en todos lados. Ahora, sepa usted que no es el arbolito, que no es Papá Noel, que no es Santa Claus, como usted le llame, que le va a dar paz. Que la paz es el Cristo Jesús. Es Cristo quien nos va a dar paz a nosotros. No importa si algunos piensan que Jesús nació el 25 de diciembre, nosotros sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero podemos decir efectivamente que en un momento de la historia el Señor utilizó el nacimiento como un medio para hacerse hombre, para venir, ¿verdad?, a vivir esa vida que nosotros necesitábamos vivir y a morir esa muerte que nosotros no podíamos morir, porque nuestra muerte no iba a dar salvación. La de Cristo sí, porque Él venció la muerte. Podemos decir efectivamente que en un momento de la historia Dios se hizo hombre y lo hizo en ese momento que estamos leyendo aquí, para entrar en el reino de los hombres y ocupar nuestro lugar y pagar el precio por el pecado que tú y yo no podíamos pagar. Leo una frase. El nacimiento de Cristo nos recuerda que así como Cristo tenía que nacer para entrar en el reino de los hombres, tú y yo tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. ¿Se la leo otra vez? El nacimiento de Cristo nos recuerda que así como Cristo tenía que nacer para entrar en el reino de los hombres, tú y yo tenemos que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿verdad? O sea, no hay manera de que tú puedas entrar en el reino de los cielos si tú no naces de nuevo. Otra vez, no hay salvación sin nuevo nacimiento. No se puede tener paz si no se nace de nuevo. Para tú tener esa paz que tú buscas, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Ya tú naciste de la carne. Y lo nacido de la carne, carne es. Y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la única manera que tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor es si nacemos de nuevo. Así como de la única manera que el Señor podía hacer acto para pagar el precio de nuestro pecado, era si nacía siendo hombre, porque se necesitaba que Él fuese humano, que fuese como nosotros, para pagar el precio en la cruz. Ahora se necesita que tú y yo nazcamos de nuevo, ¿verdad?, para que podamos entrar en el reino de los cielos. De esa misma manera, son dos reinos diferentes, y los reinos tienen requisitos, así como la iglesia tiene requisitos para que tú entres a la iglesia. El requisito del Señor es nacer de nuevo. No hay salvación sin nuevo nacimiento. No se puede entrar al reino de los cielos sin nacer de nuevo, ¿verdad? Y Cristo ya no está en un pesebre. Cristo ya no está en la cruz. Ya Cristo no está en la tumba. Ya Cristo resucitó. Amén. Esto está bien para un adorno, ¿verdad? Pero ya Cristo no es un niño. Ya Cristo no está en la cruz como nosotros lo vemos. Tampoco está en la tumba. El Señor resucitó para darnos vida a ti y a mí. Y está en un lugar, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. O sea, Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado, es el único medio que nos puede traer paz a nosotros con Dios. Dice Juan capítulo 14 verso 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único medio. Es el único medio por el cual nosotros podemos tener comunión con el Padre. No hay otro. Si quieres tener paz y librar tu alma del infierno, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera. Está bien que nosotros veamos el nacimiento y lo recordemos. Está bien que nosotros celebremos el hecho de que Jesús nació y de esa anunciación, ¿verdad? Y de lo maravilloso que fuese anunciado la entrada del Rey del mundo a este mundo ante hombres que eran humildes como lo eran esos pastores. Eso está muy bien, pero nosotros tenemos que entender que eso sucedió en un momento en la historia y que la historia siguió su curso y que Jesús fue a la cruz, luego fue a la tumba y resucitó. Y que esa resurrección nos da esperanza. ¿Cuál esperanza? Que tú y yo también vamos a resucitar. Amén. Si ponemos nuestra confianza en Él. Si tú estás aquí sin el Señor, si tú estás viendo, estás escuchando y no conoces al Señor, el único que te puede dar paz es el Señor. Si naces de nuevo,
si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y Él te dice que venga con tu carga, ¿verdad? Ven con tu carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios le bendiga. Padre bueno, te damos gracias. Le continúe bendiciendo. Dele un abrazo a su hermano y estamos de pie.